Hola, en este video te voy a enseñar 7 consejos para que puedas programar un poco mejor en LabVIEW. El primero de ellos consiste en crear proyectos al momento de desarrollar cualquier aplicación en LabVIEW. Para esto vamos a crear proyecto y una vez que tenemos abierta esta ventana seleccionamos el proyecto que queramos crear. En este caso va a ser un proyecto en blanco y damos en Finish. Bien, ahora que tenemos abierto nuestro explorador de proyectos, lo que vamos a hacer es dar clic en guardar. Escogemos nuestra carpeta, le ponemos un nombre, en este caso el nombre va a ser igual al de la carpeta, damos en OK y como puedes ver ahora ya tiene el nombre de nuestro proyecto. En este caso ahora hace falta que agreguemos la carpeta para nuestros VIs y en su momento, si es que es necesario, agregamos carpeta para los controles. Para esto nos vamos a My Computer, clic derecho, Add y en Folder Autopopulating. En este caso creamos una nueva carpeta que se llame SubVI, damos en seleccionar carpeta y aquí tenemos nuestra carpeta. Entonces ahora casi siempre se trabaja en LabVIEW, en un proyecto de LabVIEW con un VI que es el principal. Entonces para ello lo creamos, nos vamos a New VI y ahora lo que tenemos que hacer es, como siempre, guardar nuestro VI. En este caso se va a llamar main y este VI principal lo dejamos en la carpeta principal del proyecto. Entonces damos OK, ya está guardado. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner un botón y vamos a poner un indicador de string, así como está esto. Entonces ya que tenemos esto, de este lado creamos una estructura while, simplemente como ejemplo. Y aquí vamos a colocar un selector, le conectamos al botón, creamos una constante string, ponemos on, luego ponemos una que sea off, y listo. Esto es suficiente para el ejemplo que quiero enseñarte. Ahora, cuando tienes código y tienes un código extenso que vas a ocupar varias veces, es necesario hacerlo sub-VI para que no estés repitiendo ese código. Entonces, ahora en vez de repetir el código, lo vas a poner como sub-VI. Entonces, para hacer esto, antes de ello, creamos el control de stop, seleccionamos esto, nos vamos a Edit, Create sub-VI. Como puedes ver, LabVIEW automáticamente te crea este icono del sub-VI. Entonces damos doble clic. Aquí tenemos que cambiar el icono, hacer documentación y todo, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Y antes de cualquier cosa lo vamos a guardar y lo vamos a guardar en la carpeta sub-VI. Entonces, como puedes ver, aquí LabVIEW ya te pone el nombre entre paréntesis de sub-VI, ese se lo dejas. Y por ejemplo, le ponemos el nombre de selector. Listo, le damos en OK, lo cerramos, esto también lo cerramos, esto lo guardamos y como puedes ver aquí en nuestro explorador de proyecto ya tenemos una estructura clara. Sabemos que los que estén dentro de la carpeta SubVI son las partes del código que nos ayudarán a que, el VI main funcione correctamente. Entonces, digamos que si lo comparamos con la programación en lenguaje C, en la carpeta SubVI están todas las funciones y en el VI main es donde ocupamos todas esas funciones y desde donde vamos a llamar las funciones que en este caso son sub-VIs. Así que con esto tenemos el primer consejo completo. Recuerda que cuando haces proyectos tienes una buena estructura y tienes algo escalable, porque si en un futuro quieres mejorarlo, se puede hacer más fácil. El siguiente consejo que te quiero dar es que uses definiciones de tipo cuando estás programando. Una definición de tipo la podemos utilizar cuando hacemos máquinas de estados. En este caso puedes ver en la pantalla una máquina de estados. Bien, una definición de tipo en palabras comunes sería un archivo que guarda las características de un control o un indicador. En este caso, como puedes ver aquí, tenemos aquí una constante enum, pero esta constante enum tiene un pequeño triangulito de color negro. En
esquina. Eso quiere decir que es una definición de tipo. Entonces, esta constante enum está linkeada hacia el archivo que contiene todas esas características del control enum, entre comillas, original, ¿no? Entonces, si nosotros ocupamos esa definición de tipo o ese control enum en distintas partes de nuestros programas, si cambiamos la definición de tipo inicial, la original, se cambian todas las demás. Esto nos proporciona escalabilidad a la hora de programar. Bueno, puedes ver aquí, esta es una máquina de estados que controla el puntaje de un partido de voleibol. Fue como parte de la escuela. Entonces, si damos aquí, tenemos todos estos estados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un estado nuevo, le doy clic aquí, le doy en OpenTypeDef y modifico la definición de tipo. Y si modifico aquí, se va a modificar aquí y en todas las definiciones que haya ocupado. Entonces, para crear una definición de tipo, por ejemplo, damos clic derecho, nos vamos a Numeric, nos vamos a enum constant, la ponemos por aquí. Ya que la tenemos, damos clic derecho y buscamos la parte que dice Edit Items. Entonces aquí vamos a ir agregando los artículos que vamos a tener en esta definición de tipo. Una vez abierta esta ventana, vamos a ir agregando los artículos. Por ejemplo, ponemos A, ponemos B y C. Nada más. Y el D. Entonces damos en OK. Y ahora, como puedes ver, tenemos una constante enum que tiene 4 estados, A, B, C o D. Entonces, damos clic derecho, le damos Make Type Def, es decir, haz una definición de tipo, y como puedes ver, ahora ya tiene un pequeño triángulo de color negro en una esquina. Ahora, si le damos clic derecho, ya no nos sale la opción de editar items. ¿Por qué? Porque es una definición de tipo. Para editar los items, vamos a OpenTypeDef y aquí los editamos. Hay que ponerle un icono también y ponerle algo de documentación si es que lo consideramos necesario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Ya que estamos en la carpeta, guardamos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra carpeta de nuestro proyecto. Tenemos la carpeta de subIs, la carpeta de controles. Abrimos controles y guardamos nuestro control con el nombre que queremos. Por ejemplo, este se va a llamar demo. Listo. Le damos OK. Y ahora ya tenemos nuestro control demo. Es una definición de tipo. Entonces, esta la cerramos, por ejemplo. Y como vemos aquí, en la carpeta controles, ahora ya nos aparece demo. Entonces, tenemos esto. Y si, por ejemplo, quiero ocupar esta definición de tipo aquí, y la quiero ocupar también por acá adentro, ahí la tenemos. Entonces, todas tienen los mismos estados, como puedes ver, A, B, C y D. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho a esta, le damos OpenTypeDef, le damos clic derecho aquí, editar artículos, y le agregamos, por ejemplo, cambiamos el D por, le ponemos demo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cerramos y guardamos. Ahora, esta y esta sabemos que son las mismas definiciones de tipo. Escogimos esta para editar. Aquí nos sale el último estado demo. Y aquí también. Y aquí también. Esto sucede porque modificamos el archivo de la definición de tipo. Por lo tanto, se modifica en cada una de los controles o de las constantes enum que provengan de ese archivo. Entonces, si en esta máquina de estados yo quiero agregar nuevos estados, modifico esta definición de tipo y ya tengo nuevos estados. Y esto me proporciona escalabilidad. El siguiente consejo que quiero darte el día de hoy es que utilices notas sencillas a la hora de crear la documentación en tus VIs, en tus subVIs. En este caso puedes ver que las notas que estaba haciendo en el momento que desarrollé esto, que fue hace un par de meses, no ponía notas tan cortas. Entonces, lo que debes de tratar de hacer para tener un buen desarrollo es poner notas sencillas como esta, máximo como esta, máximo como esta. Por ejemplo, estas notas ya están muy largas, entonces te puede provocar ahí un poco de ruido, te puede quitar mucho espacio a la hora de programar. Entonces,
trata de poner notas cortas, cortas, cortas. Esto, por ejemplo, aquí sí cabe esta nota, entonces está bien poner esta nota. Notas así, notas así. El siguiente consejo está muy relacionado al anterior, que se trata de documentar cada VI y cada sub-VI. En este caso, lo que tienes que hacer es ir a File, VI Properties, te vas a la parte de documentación y como puedes ver aquí tienes una descripción del VI. Entonces, aquí vas a escribir cómo funciona el VI, lo que tú consideres importante, este VI hace tal cosa, este VI funciona tal cosa, tienes que modificar esto si haces esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y además puedes crear páginas web, archivos en tu Drive o lo que sea y cargarlos desde internet para que cualquier persona en el mundo que esté viendo tu proyecto pueda ingresar a esa ayuda más detallada. Otra cosa importante es ponerle iconos a cada VI. En este caso, puedes ver que aquí tenemos un icono para el VI principal. Este icono tú lo vas a determinar, depende de tu creatividad, depende si te gusta que sean muy coloridos o que sean simplemente letras. En este caso puse letras y un poquito de color y listo. Pero es muy importante que siempre cambies el icono de cada VI para que los puedas diferenciar. Por ejemplo, aquí tenemos este VI, tenemos este otro, sabemos que son diferentes. Y si nos vamos a la ayuda y lo seleccionamos, aquí vemos el nombre del VI, las entradas y la ayuda, más bien la descripción que pusiste en la documentación. Por eso es importante documentar cada sub-VI que estás haciendo. Aquí te dice qué es lo que haces y si te vas a ese VI y abres la parte de documentación, puedes encontrar ayuda basada en web, etcétera. Otro consejo que me ha servido mucho a lo largo de los meses que llevo programando en la build es el concepto de la fobia del cable doblado. Esto hace referencia de forma muy simple y muy sencilla a no tener un enredadero de cables. Esto lo podemos ver aquí. Puedes ver que en esta máquina de estados tengo un cableo que se ve sencillo, pero cuando tú estás programando cosas que son más complejas, que llevan más código, que llevan más VIs, más sub-VIs, etcétera, 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 entonces te pueden hacer volar los cables. Entonces trata de no hacer más de dos o máximo tres dobleces por cada cable. Es decir, trata de hacer líneas rectas, dobleces muy sencillos, cosas sencillas, no encimar tanto de los cables, tener organizado todo esto, porque normalmente cuando tienes mucho código, aquí también entra la parte de utilizar sub-VIs. Por ejemplo, si yo pongo este código, todo esto lo pongo en, en esta parte, pues se va a llevar mucho espacio. Entonces creo un sub-VI y lo pongo así. Y si puedes ver, este sub-VI pues no lo ocupo mucho, pero lo ocupo aquí también. Entonces, digamos que este sub-VI te ayuda a no estar repitiendo código y lo ocupas como si fuera una función. Entonces puedes ver que este código, aunque está sencillo, está, pues podremos decir que está bien cableado porque no tiene cables enredados y esos cables que no están enredados nos permiten interpretar el código de mejor forma y de forma más fácil. El penúltimo consejo que quiero darte el día de hoy es que hagas tu código lo más compacto que se pueda. En este caso puedes ver que ocupo mucho espacio para este código, no se ve apachurrado, se ve bien, se ve limpio, se ve clarito, se ve bonito. Pero si tú requieres más código, trata de hacerlo máximo a lo que te da toda tu pantalla. Por ejemplo, a la hora de programar, no es una buena práctica de programación crear otra estructura, por ejemplo un case hasta acá y luego irte recorriendo así. ¿Me explico? Es decir, esta parte no cabe en toda tu pantalla. Entonces, esto no es una buena idea para ir programando. Lo que sí es una buena idea, por ejemplo, si necesitas crear un while que se ejecute de forma paralela, lo creas aquí abajo. Si necesitas hacer otro proceso, por ejemplo con una estructura case, lo que tú quieras, lo creas aquí abajo. Entonces lo único que tienes que hacer es ir dándole vueltas a la ruedita del ratón y observar el código hacia abajo, no hacia los lados. Porque cuando lo haces hacia los lados, pues es un poco más complicado y eso genera fricción a la hora de ver los códigos y analizarlos. Entonces, este consejo te lo doy más por simplicidad, es más fácil leer el código hacia abajo, se ve mejor leer el código hacia abajo que leerlo hacia un lado y estar moviendo todo tu mouse.
Entonces, para más simplicidad y para no crear tanta fricción a la hora de analizar el código, es mejor desplazar hacia abajo y no hacia los lados. Y bien, el último consejo que quiero darte es que utilices un mouse gamer a la hora de programar. ¿Por qué un mouse gamer? Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando un mouse de Logitech. Este mouse es el G300S. En este caso puedes ver que tengo configurados mis botones de cierta forma para que introduzcan ciertos comandos a LabVIEW. En este caso estoy en el modo amarillo, modo verde, modo azul. Modo amarillo está configurado para LabVIEW. Entonces, con este botón borro los cables rotos de LabVIEW. Con este botón presiono control E, lo que me permite brincar entre panel frontal y diagrama de bloques. Este es control T para poner mis dos, el diagrama de bloques y el panel frontal en la pantalla. Por ejemplo, lo presiono y se ponen los dos. Lo vuelvo a presionar y como ves se ponen los dos. Entonces aquí tenemos control, aquí tenemos control S, que es guardar. Entonces yo te aconsejo que te compres un mouse gamer, el que tú quieras, y que configures este botón para que haga un comando que repites mucho, por ejemplo para borrar los cables rotos o lo que tú quieras. Entonces con eso doy por terminado el video de hoy. Espero que te ayuden estos consejos y que tengas un buen día.